Capítulo 1. Título. ¿Cómo es que estos osos no tienen capacidad de aprendizaje? Finalmente van a la guerra. Ya lo dije, que aunque luego vengan llorando, rogando y revolcándose, los grandes señores del oeste no les darán otra oportunidad. Gracias a eso, me voy con una posición larga en petróleo bien ganada. Hola, vengo en peregrinación a este lugar sagrado. Es evidente que este cazador de osos es auténtico. Aunque habla como un aficionado, nunca falla con Rusia, de verdad. Admite que eres Putin, debes ser del servicio de inteligencia. Sé sincero. Servicio de inteligencia, nada. Este tipo ya ha sido investigado por el servicio. Así que cállate. Los comentarios lo llamaban el profeta cazador de osos o decían que Putin de Nostradamus había visto el futuro, pero yo solo me reía de esos comentarios esotéricos. Es Rusia. Esa Rusia. Aunque cambie el sistema político, las ideologías y los gobiernos, la esencia sigue siendo la misma, un país obstinado como un oso testarudo. Dicen que incluso las personas cambian en 10 años, pero este país no cambia en 150, ¿qué se puede hacer? Ha llegado una época en la que hasta una persona común como yo puede prever el rumbo de un país. Título. Quizás alguien se cree el protagonista de The Big Short. ¿Alguien se está creyendo el protagonista, apostando en corto mientras el gráfico de gas natural se descontrola? Ni siquiera hemos empezado. Si tienes la seguridad de resistir un terremoto de magnitud 9,0 en gas natural, adelante. Si no, espera solo un año. Bajará en picada y tendrás una oportunidad para ir largo de nuevo. ¿Cómo lo sé? Es Rusia. Claro, van a resistir, negando la situación, hasta que terminen rogando por vender barato aquí y allá. Me quedé esperando el momento perfecto, observando el gráfico, y al leer esto, me reí en voz alta. Por favor, sal de mi mente ya. Esta es la última advertencia. Hermano, en un mes de guerra, el precio se ha triplicado en comparación con hace 2 años. ¿Cómo esperas que resista? Si hago 5 apuestas cortas y acierto solo una, podría darme por satisfecho. Autor, hazlo. Si realmente quieres arriesgarlo todo en el gran terremoto ruso. Es cierto. Todavía no comprenden bien el estilo de guerra de Rusia, por eso dicen esas cosas. Les da la impresión de que será una guerra moderna y rápida, con Ucrania respaldada por todo Occidente, como si todo el mundo estuviera enfrentando a Rusia. Pero en Rusia, el desprecio por la vida es prácticamente una tradición cultural. Finalmente, comencé a teclear para escribir una entrada de blog. Título. ¿Quieres saber cómo terminará esta guerra? Ya lo he dicho muchas veces. El final de la guerra para Rusia siempre es el mismo. Celebrarán la victoria, pero en realidad estarán más heridos que nadie, llorando amargamente a escondidas. ¿Por qué pasa eso? Porque así está escrito, asentir con la cabeza. Claro, ya habían acordado terminar así, jajaja. ¿Con quién hicieron ese trato? ¿Existe algún acuerdo como ese? Lo acordaron con el ministro de Medio Ambiente de Japón. Es una tradición eslava. Una victoria sin ganancias, una victoria solo para ellos, una victoria que nadie reconoce. Mientras las grandes potencias suelen extraer lo máximo de una guerra, este país agota todos sus recursos hasta quedar sin nada. Aunque mi blog estaba lleno de comentarios sarcásticos y burlas, la verdad era que, a pesar de toda la opinión en Internet, mis palabras eran sinceras. Leía cada comentario, y aunque algunos me hacían sonreír, al final, la expresión de mis labios nunca se convertía en una verdadera sonrisa. Realmente me frustra todo esto. Es tan frustrante. Siempre dejándose arrastrar, tomando decisiones tarde y arruinándolo todo cuando algo no les gusta. La diplomacia debería ser como el comercio. Das algo, y recibes algo a cambio. En ese proceso, los beneficios mutuos surgen entre las naciones. Pero Rusia es como alguien que ofrece bonos tóxicos que nadie quiere, o se traga todo y nunca abre su propia cartera. Una diplomacia que ni protege ni gana nada. Esa es la diplomacia rusa desde el siglo XIX. Si la diplomacia está en ese estado, ¿será diferente en el interior? Toda nación tiene su auge y su declive, pero en este país, la época más difícil, la época soviética, fue el apogeo. Así que está todo dicho. Ni siquiera era un verdadero auge. Mientras Estados Unidos pintaba con pintura, ellos pintaban con la sangre de su pueblo. Nunca ha sido un país normal. Nunca ha habido sentido común.
Parece que este país simplemente sigue su propio rumbo. Aún así, ¿por qué Rusia no ha colapsado? Es cierto que Rusia ha estado a punto de caer muchas veces en la historia. Fue así en la época de Napoleón, y durante la época nazi casi llegaron a capturar la capital. Solo hay una razón. Es por el tamaño. Llegaron hasta aquí a base de imponer su peso. No es que hayan hecho algo particularmente bien, ni que tengan alguna ventaja. Con amplias rutas y una gran población, es decir, por su tamaño, este país ha sobrevivido gracias a eso. Pero el muro de la realidad es demasiado alto, y el mundo se dirige más hacia el futuro que hacia el pasado. Y hoy, en la era moderna, siguen autoconsumiéndose. Ahora puedo reírme de todo esto junto con los suscriptores de mi blog, pero al principio no era así. Como un estudiante de humanidades, elegí la carrera de historia porque me apasionaba, soñando con recorrer el mundo y desenterrar el pasado. Así que decidí, a mi manera, enfocarme en el futuro, a través del pasado. Especializándome en la economía de Rusia. Acciones, bonos, futuros, cualquier cosa. Porque para mí es demasiado evidente cómo reaccionará Rusia ante cualquier situación. ¿Qué? ¿El precio del petróleo está fuera de control? Bueno, déjalo así, y tarde o temprano aumenta la producción al máximo. ¿Los problemas no se resuelven con diplomacia? Entonces, primero moviliza el ejército. La justificación internacional se buscará después. Abrimos sin pensar y el capital extranjero empieza a dar problemas. Pero el capital nacional está completamente podrido. Ok, cambiémoslo todo. Aplasta al capital nacional, crea un ambiente de miedo para espantar al capital extranjero, y presiona el botón de reinicio. Equidad. Sentido común. Eso en ese país es como el 160% de tasa de votación. De todas formas, el resultado está decidido y el proceso es solo una pieza encajada para encubrirlo. Tan predecible que hoy he vuelto a ganar dinero desde mi asiento. Rentabilidad del 123% en una posición larga en petróleo liquidada. De repente, la producción de Brent, Dubái, y petróleo crudo de Texas se dispara por la guerra sorpresa. Creo que es momento de empezar a tomar nuevas posiciones poco a poco. Si hubieran construido poco a poco una justificación para la guerra, dando la impresión de que ambas partes no tenían opción, no se habrían acorralado tanto. Incluso si lo hubieran presentado como un conflicto regional y hubieran dado la impresión de que Ucrania estaba ampliando voluntariamente la guerra, no se encontrarían ahora entre la espada y la pared. No, desde el principio esta guerra estaba destinada al fracaso. El deseo de poder de un presidente de un estado autoritario que Occidente ignoró. La expansión forzada de la OTAN y las políticas de integración en las antiguas regiones soviéticas. Todo era previsible. Y yo utilicé eso para ganar dinero, pero entonces, ¿por qué no me hace gracia? Aunque el mundo me decía que debía vivir mirando hacia el futuro, yo también me subí a esa ola y logré un resultado digno de aplausos. Entonces, ¿por qué no me siento feliz? De verdad, es una lástima. Sigo diciéndome que el malestar que siento se debe a la tristeza por esta tragedia. Antes, solo con leer un libro de historia podía sentirme feliz todo el día. El pasado solo queda en los registros. Al investigar hechos que solo sobreviven en texto y algunas ilustraciones, sentía como si estuviera en medio de esos eventos históricos. Para mí, la historia no era solo documentación. Era una forma de experiencia indirecta. Entonces, realmente amaba el pasado de la humanidad. Me compadecía de los resultados desafortunados y empatizaba con el dolor del pasado. Pero ahora, título. ¿Qué es la desgracia ajena? Mi dinero. Las palabras parpadean en el blog, esperando ser publicadas. Cuando esta publicación salga, probablemente vuelva a multiplicar mi fortuna. ¿Cómo reaccionarán los demás? Como siempre, me alabarán, insultarán al país del que hablé, y se reirán con desprecio. Me siento extraño. Si la guerra termina, ganaré dinero. Si Rusia vuelve a ponerse de pie gracias a su tamaño, ganaré dinero. Y cuando Rusia se recupere por completo, otra vez estará bajo vigilancia, y seguiré ganando dinero. Dinero, dinero, con Rusia, podré ganar cantidades increíbles de dinero en el futuro. Pero, ¿por qué me siento así de inquieto? ¿Acaso ahora me siento culpable, como esos pequeños inversionistas que critican las ventas en corto institucionales, al beneficiarme de la desgracia ajena?
¿O es que me siento miserable porque, ante una tragedia tan evidente, solo soy capaz de sentarme frente a la computadora y ganar dinero? Simplemente me frustra ver tanta estupidez. Eso es todo. Como la compasión de una persona que, sabiendo que alguien ciego tropezará con una piedra, siente una ligera simpatía por él. Título. ¿Qué es la desgracia ajena? Mi dinero. Las letras seguían parpadeando. Por alguna razón, hoy ni siquiera tenía ganas de escribir el título de la publicación. Golpeé repetidamente la tecla de retroceso, borrando el título por completo, y, como si estuviera poseído, dejé fluir pensamientos que dormían en algún rincón de mi mente. Título. Si tan solo la Rusia del pasado hubiera sido un poco diferente. Aunque ahora sea inútil analizar dónde comenzó a ir mal la situación de Rusia, quiero expresar mi opinión. A pesar de haber tenido tanto potencial como los Estados Unidos, este país nunca dejó de malgastar sus oportunidades desde hace mucho tiempo. Muchos piensan que Rusia en el siglo XXI no logra someter a Ucrania debido al vacío legado de la Unión Soviética, ese imperio sin fundamentos que crearon obsesionados con la ideología. Pero yo quiero retroceder aún más. Me atrevo a afirmar que este país empezó a perder el rumbo en la época zarista. Escribí hasta aquí, tecleando con una especie de resentimiento. Pero al ver lo largo que se estaba volviendo el texto, me detuve. Si seguía así, ni con 57.000 caracteres lograría obtener comprensión o convencer a nadie. HMM. Entonces, moví el ratón, seleccioné todo el texto y lo borré. Volví a escribir en el teclado, esta vez de manera más breve y ligera. Título. Simplemente, Rusia lleva arruinándolo todo desde el siglo XIX. Si tienes objeciones, es que llevas sangre eslava. Sí, eso cubría lo que quería decir. Hice clic para publicarlo. Como siempre, iban a criticar y a burlarse, pero no podría haberlo resumido mejor. Ding. Ya hay un comentario. ¿Crees que tú habrías hecho algo diferente en esa situación? 4. Autor, hola, Iván. 4. Te aseguro que tú tampoco habrías sido muy distinto. ¿Quién sabe? Quizás hasta habrías sido peor. 4. Autor, gracias por tu opinión, Tártaro. Al fin cruzaste la línea. ¿Cruzar la línea? Él mismo sabe que la historia rusa es un desastre. Por eso trata de justificarse, diciéndome que no había otra opción mientras se enfurece. Decidí que era momento de dejarle algo claro. 4. Autor, yo habría sido diferente. Si no me hubiese tocado morir en plena revolución, en verdad habría sido diferente. Este comentario es algo que puedo decir con total seguridad después de estudiar historia rusa una y otra vez, porque, como el tipo que comentó, yo también he pensado cientos, miles de veces, en cómo lo habría hecho. El tipo no respondió durante un rato, y pensé que, al final, había huido de la discusión. Justo entonces apareció un nuevo comentario. Entonces, comprobémoslo. ¿Comprobarlo? ¿Acaso quiere desafiarme a un juego de estrategia o algo así? Si no es eso, ¿cómo piensa comprobarlo? Comprobarlo, claro. Hasta ahí. Murmuré solo, y mis palabras se cortaron, como si la voluntad me abandonara. Cuando finalmente sentí que podía hablar de nuevo, una voz ajena llegó primero a mis oídos. Presentamos al legítimo sucesor del emperador del Gran Imperio, Su Alteza Imperial, el Zarevich Nikolai Alexandrovich Romanov. Estimados invitados, les damos la más cordial bienvenida. Soy el príncipe Takehito de la casa Arisugawa, enviado por el emperador. La persona frente a mí se inclinó ligeramente mientras decía algo incomprensible. Parecía mayor que yo, y, aunque confundido, respondí con una ligera reverencia. Eso pareció desconcertar al hombre oriental frente a mí. Pero, más que eso, me sorprendió el escenario que ahora me rodeaba. ¿Dónde estoy? El mar, olas golpeando. El muelle en el puerto. Un enorme buque a un lado. Y soldados orientales, vestidos con uniformes que parecían de otra época. Ruso, japonés. Uniformes imperiales, barcos de acero. Y aquellas presentaciones, escuchando las palabras Zarevich y príncipe. Ah. Esto era el viaje oriental del Zarevich Nicolás II. Según recuerdo, el año 1891. Capítulo 2. El altivo heredero de la dinastía Romanov inclinando la cabeza en señal de respeto. Él solo había hecho una leve inclinación de cabeza como gesto de cortesía hacia un invitado distinguido.
A pesar de su condición de príncipe, el príncipe Takehito no pudo ocultar su sorpresa. Takehito, siendo de la Marina, era quien mejor conocía el mundo occidental, incluyendo a Inglaterra, entre los miembros de la familia imperial. Se consideraba bien informado acerca del hombre que tenía frente a él. Un príncipe heredero viajando por el mundo por orden del emperador para expandir sus horizontes. Una travesía que empezó en Viena, pasó por una audiencia con la reina de Grecia, cruzó el canal de Suez y continuó con una travesía por la India. Tras recorrer el subcontinente indio, ahora cumplía los mandatos imperiales por mar, visitando lugares como Singapur, las Indias Orientales Neerlandesas, la isla de Java y Bangkok. Japón, y más específicamente el Imperio japonés, era la última parada de su viaje. Y hasta donde Takehito sabía, el príncipe heredero Nikolai jamás había inclinado la cabeza en señal de saludo. Los romanos nunca se presentaban ni saludaban. Ellos se consideraban los únicos y verdaderos sucesores de Roma, una dinastía arrogante en sí misma. Por eso, Takehito solo había inclinado la cabeza brevemente por cortesía, y el hecho de que el otro le respondiera con una reverencia genuina lo dejó sin palabras. Permítame acompañarlo a un lugar donde pueda descansar. Debe estar agotado. En lugar de arrogancia, Nikolai mostró una cortesía inesperada hacia alguien oriental. Ya podía imaginar los titulares de los periódicos de Tokio. El comienzo del encuentro había sido positivo. El hotel al que el príncipe me condujo estaba completamente reservado para mi comodidad y descanso. Gracias a esto, tuve tiempo suficiente para reflexionar sobre la situación actual. El heredero de los Romanov. Cesarevich significa, en pocas palabras, el siguiente emperador. Y resulta que ese título me describe a mí. Es decir, este cuerpo representa al último zar de Rusia, Nikolai Alexandrovich. ¿Acaso tiene que ver con aquello de que todo empezó a ir mal desde la época imperial? Antes de cuestionarme cómo o por qué, la verdadera pregunta que surgía era ¿por qué Nikolai II? ¿Qué significa ser el último emperador? Significa que no hay nadie después de mí. Es decir, que el imperio ruso se acaba conmigo. Si recuerdo bien, aquel con quien debatía en línea dejó un comentario extraño justo antes de desaparecer. Apenas segundos después, me encontré en esta situación. Vamos, decir si fuera yo, lo haría diferente no significa que pueda resolver todo ahora en esta época. Rusia lleva metiéndose en problemas graves desde hace ya bastante tiempo, y ahora estoy aquí, en el ocaso del imperio, ¿se supone que debo darle la vuelta a todo? En este país, donde la corrupción está incrustada como una montaña y todo está podrido hasta el fondo. Claro, habría sido diferente si esto hubiera sido en la época de mi abuelo. Al menos la época de Alexander II, que promovía políticas liberales y reformas constantes, era una época en la que había cierto movimiento y esperanza. Pero todas esas semillas plantadas nunca germinaron en la época de nuestro padre. Espera, ¿por qué digo en la época de mi padre? ¿Se trata simplemente de la época de Alexander II? Maldita sea, que esas palabras me salgan en ruso de manera tan natural me sorprende incluso a mí. De cualquier modo, nuestro padre, que nunca quiso ser emperador ni tenía intención de serlo, siempre fue visto como alguien no apto para ser zar. Tal como lo describían, era alguien que solo amaba al ejército. Un hombre que consideraba amigos a los soldados y su verdadero amor, los barcos de guerra. Era un tipo enorme, de más de 1,90 metros de altura, y con una masculinidad del 100%, como si encarnara por completo el espíritu eslavo. Y cuando subió al trono, las políticas que implementó fueron incesante opresión, lo que llaman una mentalidad militar. Si se golpea, se espera obediencia, y la debilidad se considera un pecado. Así es como se gobierna el país con esta visión. Además, en su familia, sus padres mostraban preferencia por su hermano, mientras que las personas alrededor no dejaban de criticar las capacidades de su padre. En su juventud, lo obligaron a separarse de la mujer que amaba, su abuelo tenía infinidad de aventuras y acabó muerto en un atentado. Finalmente, el zar llegó a marcar límites con todos, salvo con los suyos. Es comprensible que no le interese el desarrollo del país. Claro, no es que fuera completamente incompetente. Nacionalización de cañones. Suministro de rifles Mosin Nagant. Aumento del ejército permanente y de las reservas. Participación directa en la guerra ruso-turca. Incremento de la fuerza naval y construcción de embarcaciones. En resumen, lo único que intervino fue en el ejército.
En cuanto a la economía, la delegó en funcionarios competentes como Buite o Nikolai Bunge, y la opinión general es que no está tan mal. Hasta aquí llega la evaluación actual sobre Rusia y su líder. Sin embargo, si llega hasta mí, la historia cambia un poco. Porque a partir de ahora el descenso hacia el abismo está garantizado. Aún no. Todavía no se sabe. Mi estatus es de Cesarevich, no de Zar Nicolás II. Aún no ha llegado el infortunio. Exactamente, está a punto de llegar. Mi padre pronto morirá. Es algo inevitable que no puedo impedir. A pesar de que las sombras del infortunio ya se perciben, aún no ha caído. Al menos, en apariencia sigue siendo un estado fuerte. Voy a cambiarlo. Si quiero vivir, debo cambiar. El débil Nicolás, conservador y tradicionalista del absolutismo, no sobrevivirá. Si quiero vivir, debo cambiar, me guste o no. Soy Nicolás Alexandrovich. Soy Yuji-chan. No debo elegir entre los dos. Ambos soy yo. Aunque me cause confusión, no debo vacilar. A partir de ahora, no puedo permitirme el lujo de quedarme atontado como ayer. Toc, toc. ¿Puedo pasar? Adelante. Sí, Su Alteza. El príncipe Jorge y el príncipe Takehito lo esperan afuera. Mi primo está listo rápido. Bien, saldré enseguida. Entonces. Porque ahora debo enfrentarme a la espada. ¿Era Tsuda Sanzo el nombre del oficial que sacó la espada de repente? Ayer me enteré de que el actual jefe de la familia Arisugawa y mi padre se conocieron en una ocasión. ¿El zar se reunió con nuestro jefe de familia? Sí, al parecer vino a la ceremonia de ascensión de mi padre. Nuestra familia anterior estaba en Moscú, pero nosotros estamos en Japón. ¿No es una conexión curiosa? Ja, 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 una conexión, sí. Takehito, el próximo jefe de la familia Arisugawa, una de las 4 casas de príncipes hereditarios al servicio del emperador. A pesar de los grandes títulos, no es precisamente una figura destacada. Al menos tiene algo de experiencia en la marina y, como yo, ha viajado y estudiado en el extranjero, lo cual es lo más notable en su historial. Con solo hablar con él un día, no fue difícil saber todo sobre Takehito. No es ni un diplomático ni un soldado sobresaliente. Simplemente es un joven de buena familia. Como es amable y admira a Occidente, siento que puedo hablar con él con cierta libertad. Aunque mi padre tiene sus reservas con respecto a las relaciones con Japón, yo no pienso igual. Más bien, somos países que deberíamos cooperar, ¿no crees? Ja, ja, me temo que, con mi limitada perspectiva, podría decir algo fuera de lugar. Claro, siendo príncipe es natural que seas cauteloso, pero en momentos como estos, es importante hablar con franqueza. De hecho, a pesar de la oposición de China, Rusia estableció relaciones diplomáticas directas con Joseon, porque era lo correcto. Tienes una claridad admirable. Ja, ja. Nuestro pueblo es firme en sus decisiones y nunca retrocede. Un joven príncipe, favorable a Japón. Es una imagen tan pura y pacífica. Al agregarle un toque de principios ligeramente idealistas, logré crear una conversación que mantuvo a Takehito lo suficientemente entretenido como para cambiar de tema él mismo. Aún así, seguí hablando harto con Takehito, para que cualquiera a nuestro alrededor pudiera oír. ¿No debería el bien y el mal anteponerse al beneficio o la pérdida para alguien? Mi padre es un gobernante bélico, pero yo no. La guerra es mala. Solo la paz beneficia al pueblo. En ese sentido, tengo grandes expectativas en el papel del Imperio japonés. ¿Acaso no es gracias al Imperio japonés que Asia mantiene la paz? Aunque el tema de las concesiones territoriales sea lamentable, ha logrado contener a China, creando paz, y eso merece aplausos. Sin matices diplomáticos, expreso mis pensamientos directamente, sin filtros. Si en algún momento parecía que mis ideas comenzaban a incomodar, de inmediato dirigía la conversación hacia el príncipe Jorge. Al ver esta gran corriente de agua en el lago Biwa, ¿no te recuerda a la bahía de Sarónico en Grecia? ¿Cómo puede haber en Oriente una belleza tan parecida? Así es, hermano. Incluso la forma es similar, y este lago enorme parece un mar. Este lago Biwa es, de hecho, el más grande de Japón. Su tamaño es realmente asombroso. Así pasé 2 días, manteniendo interminables conversaciones de este estilo con Takehito. Mi padre no tiene simpatía por Japón, pero yo sí. A mi padre le agrada la guerra, pero a mí no.
Mi padre valora el ejército, mientras yo valoro la diplomacia. Todo lo que dije se basaba en hechos, y aunque mis opiniones pudieran parecer algo irreales, nada de lo que dije podía ser perjudicial para los japoneses. La conversación entre Takehito y yo seguramente llegará a oídos de quienes están en las altas esferas de Japón y, con suerte, hasta podría aparecer en los periódicos. Aunque parecía que algunos de los nuestros se sentían incómodos e incluso algunos japoneses parecían un poco cohibidos, continué mostrando una amabilidad extrema. Por donde pasábamos, los policías estaban apostados, formando una línea para vigilar. Mis labios, tras repetir tantas palabras y frases agradables, comenzaban a secarse. Este es el último recorrido de hoy en Riksau. Hay policías por todas partes, y todos llevan espadas. No sé si todo sucede tal cual en la historia original. Todos nuestros rickshaws son individuales y marchan en fila, lo cual deja a la escolta con amplios espacios. ¿No es así como ocurrió el incidente? El incidente de Otsu. El intento de asesinato del príncipe heredero de Rusia por el oficial Tsuda Sanzo. Es decir, lo que está por sucederme. Si hay un problema, es que en esta versión de la historia, podría morir de verdad. No sé por qué ruta intentará atacarme, ni cómo sobrevivió Nicolás. Si fuera por mí, simplemente evitaría esto. Aún no se ha firmado la alianza anglo-japonesa, Joseon no pertenece a nadie, y el ejército y la marina de Japón son lamentablemente débiles. Por eso podría evitarlo, pero no debería. Entonces, de alguna manera, debo convertir la situación a mi favor para maximizar las ganancias. Al observar atentamente a mi alrededor, mis ojos se encuentran una y otra vez con un individuo. ¿Es el Tsuda? Pretendo no prestar atención, pero mantengo mi cuerpo en máxima alerta, listo para reaccionar en cualquier momento. Justo en el instante en que giro la cabeza hacia otro lado, escucho un grito en japonés. ¡Muere! Instintivamente vuelvo la cabeza y veo la sombra de una espada acercándose a mi rostro. Inmediatamente, me echo hacia atrás, pero la espada roza mi frente. El rickshaw se detiene, y todos alrededor quedan congelados de asombro. Ese es Su Alteza. Es un intento de asesinato. Intentan asesinarlo. Enseguida, el conductor de mi rickshaw y el príncipe Jorge corren hacia mí. La espada, que había sido lanzada con fuerza y erró el golpe, quedó incrustada en la madera del rickshaw. Tsuda intentó desenvainarla de nuevo, pero el príncipe Jorge y yo fuimos más rápidos. Jorge golpeó la espalda de Tsuda con su bastón, y mientras él gemía de dolor, le agarré del cabello. Aún tenía su mano en la espada. ¡Bam! Con todas mis fuerzas, clavé mi puño en su abdomen desprotegido. ¡Ah! Tsuda cayó hacia adelante, y mis dedos, tensos por el nerviosismo, no soltaban su cabello. La espada aún estaba clavada en el rickshaw. En mis manos, un mechón de su cabello. Y mi rostro, cubierto de sangre en un lado. Todos corren hacia mí sorprendidos por el intento de asesinato, pero en medio de mis jadeos, siento una indescriptible alegría en mi interior. Maldita sea, estoy vivo. ¿Será esta explosión de dopamina la que siente uno cuando gana una gran apuesta? Aún así, no dudé en mostrar mi enfado. Los policías y la escolta reducen a Tsuda, aplastándolo contra el suelo. El príncipe Jorge y el príncipe Takehito se acercan a mí, nerviosos y sin saber qué hacer. Este no es el momento de mostrar desconcierto, sino de expresar mi indignación. Murmuré lo suficientemente alto como para que todos escucharan. Maldita sea, mi padre tenía razón. Exclamé con el rostro retorcido de ira y dolor. El rostro de Takehito se volvió más pálido que el mío. Sin prestarle atención, me cubrí la cabeza sangrante y me di la vuelta. Su Alteza. ¿Está bien? Primero debemos atender la herida. Japón ya no es seguro. Regresaremos al acorazado. Japón es peligroso. O tal vez, Japón será peligroso. Me pregunto cómo habrá interpretado Takehito esas palabras. Capítulo 3. El incidente de Onam. Este episodio, más conocido en tiempos posteriores como el incidente de Otsu, no es simplemente un caso de asesinato. Fue un intento de asesinato nada menos que del próximo gobernante de Rusia, que había llegado en calidad de huésped de Estado, por parte de un oficial japonés, Tsuda Sanzo, quien intentó matarlo con una espada.
Es decir, no fue un ataque de algún grupo comunista o antigubernamental. Podría decirse que fue un claro ataque del imperio japonés contra el imperio ruso. A esta historia, le he añadido un pequeño trasfondo turbio. También mi abuelo había muerto así, por uno de estos ciegos sables. Su Alteza, ¿qué sucedió con la voluntad de esa gente? Según los testimonios de los capturados y confesos durante el incidente, todos fueron exterminados. Sí, así fue. Quien ejecutó la venganza contra aquellos reaccionarios fue, de hecho, mi padre. Ah, qué incidente tan digno de expresar la ira de un zar. En lo personal y a nivel estatal, si mañana en Moscú anunciáramos una declaración de guerra, el mundo entero asentiría con la cabeza y diría: sí, sí, así son esos monos. Bien merecido lo tienen. Es una época que no discrimina entre razas. Tanto el imperio japonés como el ruso son monarquías absolutas, y salvo Estados Unidos, todos los demás grandes poderes del momento también tienen reyes. Intentaron asesinar al próximo emperador, quien estaba desarmado, y fue un policía quien blandió el sable. Incluso si acusamos a Japón de ser el instigador, no tendrían justificación. Es un golpe tremendo en nuestras manos, como esa cicatriz en mi frente hecha por un sable. Su Alteza, los japoneses desean subir al barco para ofrecer disculpas y asistencia médica. Infórmenles que he caído inconsciente. Usando como pretexto la necesidad de tratamiento, regresé inmediatamente al crucero Memory of Azofi. En la estrecha cabina, comencé a reflexionar sobre el panorama más amplio. El imperio ruso y el imperio japonés. ¿Cuál es el equilibrio de poder entre ambos? Primero, Rusia. Después de décadas de refuerzo militar, es un país capaz de reunir un ejército de 3 millones en un instante y cuya marina es la tercera más poderosa del mundo. En cambio, Japón, antes de firmar la alianza anglo-japonesa, carecen de transferencia de tecnología. Están batallando incluso para construir sus propios cruceros. Por supuesto, eso es solo la superficie, pues si pensamos que la mayor parte de la fuerza militar del imperio ruso está concentrada en Europa, una guerra es inconcebible. Incluso ganando, es probable que no sea una victoria definitiva. Pero esta amenaza es posible. ¿Cómo, por ejemplo, presionar a Japón usando Corea o China? Pero esto también podría terminar siendo un desgaste mutuo. La rivalidad entre Rusia y Japón en el lejano oriente podría provocar que amigos de otras islas lejanas, en algún salón de baile, acaben vestidos de kimono y bailando danzas cosacas. Sería un espectáculo interesante, pero no tiene sentido asfixiar a nuestro imperio solo por verlo. Por eso, no tengo intención de ampliar el incidente. Ni debo hacerlo. Pero eso es solo desde un punto de vista racional. Nosotros debemos estar llenos de emoción. No se trata solo de un intento de asesinato, sino del intento de asesinar al príncipe heredero huésped de Estado. ¿Y quiénes lo sometieron? El propio príncipe heredero y el príncipe griego, y el agresor fue un policía. Ningún país del mundo diría: ah, ya, qué pena. Pelear no es útil para nadie, así que olvidémoslo. Si así fuera, la Primera Guerra Mundial nunca habría ocurrido. Excelencia, soy el capitán. Almirante Romen. Adelante. Una vez otorgada mi autorización, entra Romen Nikolai Nikolaevich. Él estaba a cargo de liderar las 6 embarcaciones que participaban en la vuelta al mundo y de velar por mi seguridad. Su Alteza, ¿se encuentra bien? Almirante, no hay de qué preocuparse. Solo me hice un corte en la frente. El médico dijo que, al ser en la cabeza, de haber sido más profundo, habría puesto en riesgo su vida. Pero fue superficial. Su Alteza, escuché que regresó tambaleándose. Lo hice para que ellos vieran que estaba herido. No es como si hubiera perdido mucha sangre, entonces, ¿por qué habría de tambalearme? Solo puse la excusa de que el impacto me había dejado débil de cuerpo y mente, aunque parece que el príncipe Takehito causó un alboroto entre sus allegados, pensando que iba a morir. Exactamente la reacción que quería. Le aseguro que este incidente no tendrá ninguna consecuencia para usted, almirante. Mi familia, a pesar de lo que aparenta, está formada por generales establecidos en la capital. Puede dejar de preocuparse por mí. Ah, claro. Si está a cargo de acompañarme en esta vuelta al mundo, no puede ser de cualquier origen. Incluso el padre del almirante Romen era general de división, ¿no? Más bien, hay algo que quiero preguntarle.
Dice que, a pesar de sus allegados, desea que yo maneje el contacto con los japoneses. Ah, ¿te refieres a eso? Mis allegados. Es decir, aquellos que en este viaje han estado siempre a mi lado, charlando, leyendo libros y comiendo conmigo. Son jóvenes de familias nobles o de altos cargos, pero, no sé. Primer problema del verdadero Nicolás en la historia. Es demasiado buena persona. O más que eso, es alguien fácil de engañar. Tan fácil que permite que lo manipulen, al punto de mirar hacia otro lado cuando el príncipe Jorge, quien le salvó la vida, fue acusado y expulsado de Rusia. Lo entiendo. Desde pequeño no tuvo amigos, recibió educación en soledad en vez de asistir a una escuela, y debido a que su padre prohibió reuniones y festividades, apenas conocía la vida social. Seguro que anhelaba ese afecto humano. Sin embargo, el erudito de biblioteca que solía burlarse de las historias frustrantes no necesita amigos. Al final, son casi de mi misma edad, y me parece que involucrarlos en un incidente a alta magnitud sería un poco arriesgado. Esto afecta directamente a mi seguridad, así que es mejor que el almirante se encargue. Aún así, me pidió que actuara enfadado, como si fuera a regresar de inmediato. Exacto. No quiero mostrarme magnánimo. Quiero dejar abierta la posibilidad de que este incidente crezca. Su Alteza, la situación en el lejano oriente es muy delicada en este momento. Tanto China como Corea están en caos, y apenas llevamos medio siglo en esta región. Lo sé, claro que lo sé. Pero eso es solo lo que dicta la realidad. El almirante Romen repite exactamente lo que acabo de pensar. Pero, como he dicho, eso es solo un argumento puramente racional. Soy el príncipe heredero del imperio ruso. Y ese príncipe casi muere. ¿Quiere la guerra? Ay, por favor. ¿Crees que he perdido la cabeza? Entonces, mostrarse magnánimo podría ser beneficioso para las relaciones futuras en Asia. Ah, ¿qué voy a hacer contigo si no entiendes? Ante la actitud insistente del almirante Romen, quien intenta convencerme, suspiro y decido dejar de lado cualquier pretensión de nobleza. Almirante Romen. Sí, Su Alteza. Quiero sacarles algo. ¿Me entiendes? Estoy diciendo que quiero una indemnización masiva por parte del imperio japonés. ¿Que me han cortado con una espada y debo pasar por alto esto con una sonrisa? Ya sería poco si me tirara al suelo y fingiera para cobrar un seguro, y ahora pretenden que me deje pisotear sin más. ¿De entonces me está pidiendo que vaya como representante y les exija dinero? Sí. Exactamente. Al fin y al cabo, no es apropiado que un príncipe heredero se presente en persona a cobrar dinero de manera tan directa. Así que, como eres militar, ve tú y haz el trabajo de intimidarlos. Menciona la posibilidad de guerra, aunque sea solo de pasada. Sé que no es un secreto para nadie, ni para mí, ni para el almirante Romen, ni para el propio príncipe Takehito, que Rusia apenas está comenzando la construcción de la base del ferrocarril siberiano y que no tiene los medios para enviar una gran cantidad de tropas al lejano oriente. Pero, ¿y si Rusia declarara la guerra de verdad? Estamos en un momento tenso con Japón, que no deja de intervenir en Corea, buscando oportunidades en todas partes. El almirante será el encargado de la negociación, pienso. Solo tiene que sentarse y repetir $4 sin cesar. Primero pedirán disculpas, luego se alterarán, pero al final aceptarán. Porque yo soy un príncipe débil y sin importancia, pero mi padre es una historia completamente distinta. ¿Qué dices? ¿Puedes hacerlo? Te tengo que informar de esto a San Petersburgo, ¿para qué? Ay, hombre. ¿Qué sentido tiene llevar esto a la capital del imperio cuando sucedió en Otsu? No quiero escalar el incidente ni pasarlo a instancias superiores. Quiero resolverlo aquí. Si no lo logramos aquí, no solo se hará un poco más grande, sino que se convertirá en un problema colosal. El almirante Romen, sin responder de inmediato, me miró como si quisiera asegurarse de que hablaba en serio. Le devolví la pregunta. ¿Es posible? Sí. Al hablar de forma tan directa, obtengo justo la respuesta que quería. Bien, entonces ve y asusta a ese país, que tiembla de miedo. Ya tienes por escrito lo que necesitamos que consigan. HMM. El almirante Romen, quizás sin entender del todo, inclina ligeramente la cabeza mientras salía, pero no me preocupa. Después de todo, siendo de una familia militar, sus ojos bajo el sombrero apretado tenían un aire severo. Su porte era el adecuado para la misión. Y es que, en esta época, la tarea principal de un soldado es extorsionar.
confío sin ninguna duda en su éxito. Ese mismo día del intento de asesinato al príncipe heredero de Rusia. Maldita sea. Esto es de verdad, estamos malditos. Takehito temblaba sin saber qué hacer, mirando sus manos que no dejaban de temblar, mientras Tsuda Sanzo era llevado detenido desde la escena del incidente. Y no era solo por el intento de asesinato. El príncipe heredero, que hasta entonces había mostrado abierta simpatía, asegurando que él no era como su padre y que toda la paz en el lejano oriente, incluida Corea, se debía a la benevolencia de Japón, de repente había cambiado. Su cuerpo tambaleante y la sangre cubriendo su cabeza. Mi padre tenía razón. Los intérpretes que se encontraban allí se acercaron a Takehito, repitiéndole una y otra vez las últimas palabras del príncipe heredero para asegurarse de que las había comprendido. ¿Y quién era el padre del príncipe, Alejandro III? Un monarca guerrero, conocido en todo el imperio ruso como un militar hasta los huesos, que nunca dejó de expandir los territorios del imperio. Era famoso por su altura, que superaba por 2 cabezas la de cualquier persona común, y por la anécdota de haber levantado él solo el techo de un tren para salvar a su familia. Si el amable príncipe heredero había cambiado tan drásticamente, ¿qué pasaría si este incidente llegara a oídos del zar? Esto podría escalar hasta convertirse en una guerra. Puede que él, como príncipe, no entienda mucho de diplomacia o política, pero ha estado en el ejército y sabe algo con certeza. Si Japón se enfrenta a Rusia, el imperio japonés quedará dividido en tantas partes como islas tiene. Si por el simple viaje del príncipe heredero están acompañados por 6 buques de guerra, ¿qué sucederá si llegan la flota del Báltico y la flota del Mar Negro desde Europa? Es una situación imposible de manejar para un simple príncipe. Ya está fuera de sus manos, pero el problema es que ni siquiera aquellos en las más altas esferas podrían resolverlo. Algo como esto ha estallado. Y todo por culpa de un simple policía asignado a vigilar desde la comisaría de Morioka. Ah. Ah. No sabe por qué un tipo así fue elegido como policía, ni cómo terminó blandiendo una espada. En este momento, el príncipe siente que le duele más la cabeza que al propio Nicolás, el príncipe heredero herido. Con un grito furioso para calmarse, su mente se aclara un poco. Al ver la espada larga metida en el rickshaw, se da cuenta de que no es el momento para gritar allí mismo. Debe dirigirse de inmediato a la embarcación de los rusos, ya que, después del incidente, el príncipe heredero no ha regresado a su alojamiento, sino a su propio barco. Necesita encontrarse con él, suplicarle hasta desgastarse los dedos o incluso llorar, hacer lo que sea necesario. Este incidente no puede escalar. Si lo hace, yo también quedaré atrapado en esto. Tiene que ser un asunto que se detenga en el príncipe heredero y no llegue hasta el zar Alejandro III. Si el zar se enfurece, el incidente se propagará a Tokio en un abrir y cerrar de ojos. Por eso, debe ser el primero en ver al príncipe heredero. Al menos necesita confirmar que está bien. Sin embargo, cuando Takehito llega al puerto de Shiga, no se encuentra con el príncipe heredero. Señor almirante. ¿Está el príncipe heredero bien? Se desplomó en cuanto llegó a la cubierta. Parece que el alivio de alcanzar un lugar seguro lo dejó exhausto. Según el médico, el impacto no ha sido pequeño, y no se sabe cuándo se recuperará. Como almirante a cargo de la flota, tengo órdenes del zar de protegerlo, y cumpliré esa orden a cualquier costo. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que descienda de la cubierta. Esta es mi última advertencia. Una hostilidad evidente. Los ojos del almirante Romen que ve Takehito están llenos de una determinación inquebrantable de hacer lo que sea necesario para proteger al príncipe heredero. El príncipe Nicolás, completamente desmayado, y los marineros en guardia, fuertemente armados en la cubierta. Takehito preferiría haber recibido él mismo la espada en lugar del príncipe. Capítulo 4. La noticia de que el príncipe heredero había recibido una puñalada se transformó, por boca del príncipe imperial Takehito, en que el príncipe había caído desmayado. Al amanecer del día siguiente, ya se rumoreaba que su estado era grave. El incidente no dejaba de agrandarse. Incluso se llegó a escuchar que podría morir, y fue entonces cuando el gobierno decidió intervenir directamente. Aoki Shkzm, ministro de Exteriores, se reunió primero con el embajador ruso en Japón, Dmitry Shevich, en lugar de tratar con esa delegación que se había vuelto abiertamente hostil. Sin embargo, algo en la actitud del embajador Dmitry era extraño.
Este asunto ha superado mi cargo de embajador, y hasta recibir instrucciones de mis superiores, no puedo ofrecer ninguna respuesta oficial. Embajador, dejemos de lado los resentimientos del pasado ante un asunto tan grave. El príncipe heredero ha caído, y ni siquiera hemos podido verle. El almirante Romen está controlando la información. Como ya le he dicho, no puedo darle ninguna respuesta sobre este asunto. Al ver cómo el ministro de Exteriores intentaba calmar la rabia que le subía hasta el pecho, el embajador miró a su alrededor, se acercó sigilosamente y susurró en voz baja. Romen, ese lunático, ha agravado el incidente. Incluso me ha sugerido que tal vez deba salir de Japón de emergencia. Ese desgraciado, todo lo hace por su cuenta sin siquiera consultarme. ¿Qué hacemos entonces? He oído que el zar probablemente hará todo lo posible por agravar la situación. Sería mejor terminar esto lo antes posible. Una guerra, no le conviene a ninguno de los dos países. Desde el comienzo de las obras del ferrocarril transiberiano, el embajador y el ministro de Exteriores, que prácticamente se consideraban enemigos acérrimos, se veían obligados a mantener una conversación seria ante la mención de la palabra guerra. No podemos permitir que ese belicista de Romen se vaya a Vladivostok. El zar es una persona muy sabia, pero, cuando se trata de su familia, no siempre lo ha sido. Ah, gracias por informarme, al menos. Si el príncipe heredero Nikolai muriera, eso sí que desencadenaría una guerra. Sin embargo, según los testigos del incidente, no parecía que su vida estuviera en peligro. Es bien sabido que el príncipe heredero es de carácter débil y dócil. Probablemente su cuerpo y mente no resistieron. Entonces, si suponemos que el príncipe sobrevive y contemplamos el peor de los escenarios, eso inevitablemente significaría una cesión de territorio. Rusia, con su política de expansión, sus agravios y ahora con un motivo justificado, además de una ventaja militar. El peor desenlace aquí es, al final, la cesión de territorio. Transferir derechos en China y territorios arrendados. O quizás una isla o archipiélago para usar como puerto o base. La situación parece demasiado favorable para Rusia. No hay lugar para que otros países intervengan, y si las negociaciones fracasan, no sería extraño que la guerra empezara de inmediato. No, no puede ser. Si retrocedemos más, el acceso al continente colapsará. En un momento en el que apenas han conseguido un pedazo de tierra en el continente, ¿ahora se lo arrebatarían? Sería como ver fracasar el gran plan de Japón de inmediato. Y aunque no llegaran a ese extremo, Rusia podría destruir la posición de Japón en la península de Corea. A través de Corea. La reina Min, esa astuta mujer, está tratando de establecer contacto constante con Rusia. Solo con ser expulsados de Corea, donde China, Rusia y Japón libraban una intrincada lucha por el poder, se desmoronaría la visión de grandeza del imperio. Aunque no sabía hasta qué punto confiar en las palabras del embajador Dmitri, estaba de acuerdo en algo. No debían prolongar el incidente. Resolverlo antes de que el príncipe heredero Nikolai partiera del país. Una disculpa sincera y una compensación. Habrá que aplicar la máxima pena según la ley imperial. Ejecutar a Tsuda Sanzum, ofrecer una disculpa directamente desde la familia imperial y añadir una compensación para enviarlo de regreso. Con eso se podría evitar tanto la guerra como la humillación del imperio. Informa al primer ministro de inmediato. Esto ya no es solo asunto del gobierno. También debe intervenir la familia imperial. Una disculpa del más alto nivel. Para eso, sería el mismísimo emperador Meiji quien debería tomar parte. El experimentado ministro de Exteriores pensaba que, si el emperador tomaba cartas en el asunto, el príncipe heredero Nikolai comprendería la sinceridad de Japón. Por mucho que conozca la historia original, pensar que todo irá a mi antojo no es más que una arrogancia. Así que, atrapado en mi camarote sin siquiera subir a cubierta, me puse a pensar en todas las posibilidades por si acaso. ¿Será que, si esto se prolonga, tendré que desmayarme de nuevo frente a todos, como si fuera un paciente con PTSD? Si llegara a hacer eso, ya no sería solo una cuestión de pedir disculpas, pero también podría perjudicar mi reputación y mi posición. Por mucho, me gusta bastante la idea de que se corra el rumor de que dominé a un asesino armado solo con mis manos desnudas, y no me gustaría perder ese prestigio. O quizás debería marcharme a Vladivostok y luego mandar mi propuesta cuando esté listo. Esto parece que podría funcionar, pero en ese caso la compensación no sería mía, sino probablemente del Imperio ruso.
Así que eso también queda descartado. Lo ideal sería no llamar al seguro y resolverlo en el momento. Todo el mundo puede ver que la culpa es 100-0, ¿por qué están tardando tanto? Acostado en la cama, observo atentamente un billete de 1 rublo que tengo en la mano. El billete, del tamaño de mi palma, tiene una ilustración de un templo en blanco y negro. En el centro del templo está grabado el año de emisión y a los lados, el número de serie, el dinero del Imperio ruso. Al final, todo es por dinero. Rusia es un país que necesita dinero. ¿Por qué fue tan difícil la reforma en el Imperio ruso y por qué su fuerza militar fue decayendo poco a poco? La razón es que no tienen dinero. Lo único que exporta este país son productos agrícolas, nada especial. Por otro lado, sus importaciones dependen enormemente de otros países, y mientras los demás avanzan, este país sigue como un carruaje atrapado en el barro de las Rasputitsa. Entonces yo, como príncipe heredero, ¿tengo mucho dinero? No, no tengo. Claro que poseo tierras, obras de arte, edificios y negocios de la familia imperial, pero la mayoría de esas cosas son ambiguas como patrimonio personal y difíciles de vender. Y, por supuesto, no puedo vender títulos o cargos públicos como en ciertos países. Así que solo me queda quedarme tumbado. Aunque suene raro, lo cierto es que todavía me duele la frente. Unos 50 millones de yenes serían lo justo. No estoy completamente seguro, pero escuché que el presupuesto anual del Japón actual ronda los 100 millones de yenes. Parece mucho, pero este país es uno de los pocos que aún no ha implementado el patrón oro, así que si les falta efectivo, estoy dispuesto a aceptar otros bienes. En comparación con Alemania, que después de una breve guerra sacó 5.000 millones de francos a Francia, yo soy bastante moderado. Si estallara una guerra, ni con 500 millones de yenes sería suficiente. Y ellos mismos van a aporrear a China en unos años y sacarle 7 u 8 veces más que eso. Su Alteza, esta noche el almirante Romen notificará a los japoneses que Su Alteza ha recobrado la conciencia. Oh, perfecto. Por fin se abre la primera puerta de negociación. No pido mucho. 10 millones de yenes por cada centímetro de mi frente. Si no les gusta, pueden intentar hablar de nuevo con mi padre. Claro, aunque los métodos de conversación serían algo diferentes. Mañana cumpliré 50 años. Experiencia en combate. Construcción de campos minados en el río Lene, bombardeo de monitores turcos. Carrera militar. Desde oficial en un modesto barco escolta hasta almirante de un crucero, el almirante Romen. Él se pregunta si esto que está haciendo realmente tiene sentido. Aún así, es una orden, así que solo le queda cumplirla con todo su empeño. En 2 días, Su Alteza el Príncipe Heredero ha recobrado la conciencia y ahora está muy, muy enojado. ¿Nosotros podríamos disculparnos personalmente? No desea ver a nadie. A lo sumo, ha permitido que sus allegados y yo mismo lo visitemos. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? El almirante Romen hizo una pausa, llevándose las manos al rostro como para recobrar la calma, y luego continuó hablando en un tono más controlado. ¿Por qué le hicieron eso a alguien tan amable? ¿De verdad la situación no tiene nada que ver con el gobierno japonés? A través del intérprete, el ministro de Exteriores, Aoki Shkzm, parecía captar el sentido de cada palabra solo con el tono de la conversación. Este es el mayor problema. Que el príncipe, que al principio mostraba tanta amabilidad inclinándose para saludar, ahora se ha vuelto hostil. No es solo una cuestión de disculparse y que el otro lo acepte. El resentimiento del príncipe heredero, quien se convertirá en soberano absoluto, supone una gran pérdida diplomática. Su Alteza es una persona con fuertes convicciones. No cambia fácilmente lo que considera correcto. De hecho, por eso decidió viajar a Japón, para ver la paz en el lejano oriente con sus propios ojos. Lo sabemos. Nosotros también estábamos agradecidos por ese gesto. De nada sirve, ya todo ha terminado. Nos iremos en 3 días. Quizás por su formación militar, el almirante Romen parecía expresar sus emociones de forma mucho menos diplomática y más intensa. De algún modo, es un alivio que haya sido él quien vino. Las emociones pueden cambiar según las circunstancias. El príncipe heredero también era un caso similar. 4 días después del incidente, todavía no había informado al zar de lo ocurrido. No hay tiempo. Debo encontrar una excusa para que se queden un poco más, y resolver todo de manera impecable durante ese tiempo.
Simulando empatía y una expresión de preocupación que no podía ocultar, Aoki empezaba a ver una pequeña esperanza. De todas formas, dado que Su Alteza se ha negado a reunirse, yo tomé la iniciativa. Así que, ya sabe, Su Majestad el Emperador. ¿Eh? Su Majestad el Emperador vendrá personalmente a Kioto. Por favor, quédense hasta entonces. Había jugado su mejor carta. Si rechazaban esto y se marchaban, parecería que ellos también rechazaban la disculpa. HMPH, Ministro de Exteriores. Le acabo de decir que Su Alteza evita cualquier encuentro con extremo rechazo. Por eso necesitamos la ayuda de usted y de los demás. Hablando sinceramente, que Su Majestad venga significa que estamos dispuestos a aceptar cualquier disculpa, compensación o propuesta. Es una muestra genuina de nuestras intenciones. Ya veo que hablan con sinceridad. Una vez se ha derramado el agua, no se puede quedar uno de brazos cruzados. Por eso, incluso a un simple almirante como tú me dirijo de esta manera. Vamos, dímelo todo sin reservas. Si esta negociación se hubiera tenido que hacer con alguien llegado de Vladivostok, o incluso solo con el embajador Dmitri, era predecible el rumbo que tomaría. Seguramente habrían intentado deslizar el tema de los territorios sobre la mesa, relacionándolo con este problema. Por eso, es mejor resolverlo aquí, sin dejar resentimientos futuros ni causar un gran daño. Aunque hablar de esto conmigo, perdón por decirlo así, pero en ausencia de Su Alteza Nikolai, usted es el máximo responsable en este momento. Es así. Entonces, permítame proponer algo que considere la mejor opción para Su Alteza. Quizás sintiendo que era un asunto demasiado complicado, el almirante Romen titubeó un momento antes de mencionar una idea. A Su Majestad el Zar le gustan los barcos. De igual forma, Su Alteza Nikolai tiene una gran pasión por ellos. ¿En serio? ¿Qué le parece financiar la construcción de un gran barco? Sería un regalo significativo para ambos, y creo que Su Alteza el Príncipe Heredero lo recibiría con gusto. ¿Oh, un barco? Es una idea excelente. Pensé que hablarían de varias islas principales, o incluso de derechos en Corea o China, pero solo mencionaron un barco. Incluso considerando el simbolismo detrás de ese regalo, es evidente que ha sido una propuesta cuidadosamente pensada por alguien cercano al príncipe heredero. Un gran barco de hierro costaría mucho, pero, aún así. Oye, asistente, ¿qué enormes barcos se están construyendo ahora mismo? Veamos, los acorazados de clase Majestic están en construcción en Inglaterra. Solo en términos de desplazamiento, son los más grandes, con unas 16,000 toneladas. Entonces, debería ser aún más grande, ¿no? Claro. Para ser el barco más grande del mundo, tendría que superar las 20,000 toneladas si está totalmente armado, si lo convertimos en yenes, unos 50 millones de yenes. Ah, no, espera. Nosotros no somos Inglaterra, así que, si lo construimos por nuestra cuenta, costará más. Mínimo, unos 60 millones de yenes. ¿Eh? El intérprete le susurraba la traducción en tiempo real, y por un momento Aoki pensó que había un error en la cantidad, pero las cifras y términos que oía eran consistentes. He pasado toda mi vida encubierta, así que no tengo muy claro cuánto es eso. En cualquier caso, calculémoslo en unos 60 millones de yenes en moneda japonesa. Bueno, ¿qué importa el dinero? Con que venga Su Majestad el Emperador, lo que realmente cuenta es su sinceridad, ¿no cree? Indemnización. Era evidente que lo que pedían era una cantidad equivalente a una indemnización. La decisión volvía ahora a las manos de Aoki SHKZM. ¿Darles una indemnización antes de que comience la guerra? ¿O esperar a que la guerra pase para pagarla? No podía darle una respuesta de inmediato. Capítulo 5. Esto es una exigencia absurda. Lo sé, lo sé. Los números desmesurados que esos miserables rusos lanzaron de repente significaban que prácticamente querían vaciar nuestras arcas. ¿Y el ministro de Relaciones Exteriores simplemente salió después de escuchar semejante tontería? Aoki Suzo intentó mantener la calma ante la indignación del primer ministro Yamagata. ¿Realmente lo que quieren es dinero? ¿Es posible que todo esto se haya agrandado solo porque el príncipe está enfadado? Era evidente que este incidente había sido provocado unilateralmente por un lunático con delirios. No hubo armas de fuego, ni se presentaron otros cómplices.
Aún así, el almirante Romen parecía empeñado en magnificar el asunto. El problema no es el enojo de un príncipe ingenuo. La verdadera amenaza son ese almirante Romen y los otros rusos. ¿5 millones? ¿6 millones? ¿Con qué ligereza sacan esas cifras enormes de la boca? Primer ministro, esto es un pretexto para la guerra. ¿Y qué con eso? Vamos a tener que devolver al emperador porque no hay dinero, justo cuando ya está en camino hacia Kioto. Lo que realmente quieren es la guerra. Salí abruptamente de la reunión con el almirante Romen ante sus demandas ridículas, pero, pensándolo bien, ellos también deben saber que lo que piden es excesivo. Apenas mencioné que Su Majestad el Emperador se dirigía a Kioto, y enseguida lanzaron esas cifras astronómicas. Es decir, ni siquiera tenían intención de resolver esto en silencio desde el principio. Fui ingenuo. Pretendía resolver el incidente de forma discreta, pero ellos, apenas surgió la oportunidad, ya tenían planes más grandes en mente. Están intentando aplastar de raíz el espíritu del gran imperio japonés por el miedo que sienten. O quizás, antes de que se termine la construcción del ferrocarril transiberiano, su influencia en el lejano oriente disminuirá día a día. ¿De verdad cree que quieren la guerra, ministro de Relaciones Exteriores? El principal abanderado de la facción dura rusa contra Japón es el embajador Dmitri. Y aun él, al oír la palabra guerra, retrocedió un paso. Pero los oficiales militares ahora tienen en sus manos el pretexto y la oportunidad perfecta. El joven príncipe está enfurecido, lo cual será suficiente para convencer a Alejandro III, y para ellos es otra oportunidad más, especialmente si tienen cruceros acorazados a montones. ¿Y cree que un simple almirante, como Romen, podría haber tramado un plan tan gigantesco? ¿Le parece lógico? Antes de reunirme con el primer ministro, ya había reflexionado sobre esto muchas veces. Por estrecho que sea el canal de comunicación y fuerte que sea el pretexto, resulta excesivo pensar que un simple almirante haya ideado todo esto. Las miradas se concentraron en Aoki Suzo, esperando a que hablara. Entre ellos había militares, políticos y nobles. Todos ocupaban altos cargos en el gabinete. ¿Es que nadie lo ha notado? Y esto aumentaba la angustia de Aoki. A pesar de que la situación había llegado a este punto, nadie parecía dispuesto a enfrentar la realidad. La razón por la cual el embajador Dmitri, quien siempre estaba ansioso por entrometerse en todo, permanecía en silencio. Mientras que el almirante Romen, por otro lado, parecía estar aprovechando esta oportunidad para agravar el asunto. Y las declaraciones del príncipe en el pasado. Señales habían aparecido en todas partes. Al parecer, el plan de formar una alianza con Inglaterra, se ha filtrado. ¿Qué has dicho? Para enfrentar al imperio ruso, era imperativo aliarse con el Reino Unido. El año pasado, apenas comenzaron las obras del ferrocarril siberiano, Japón insinuó una posible alianza con Inglaterra. Aunque los británicos respondieron de manera tibia y no volvimos a plantearlo, aún no habíamos renunciado a la idea, pero, ¿quién lo diría? Parece que esa información llegó a oídos rusos. Es probable que el embajador Dmitri, aquí en Japón, no lo supiera. Aunque dentro del propio imperio ruso sí lo supieran. ¿Lo comprende? La situación actual no se trata de la cantidad exigida por el almirante Romen, ni de los sentimientos del príncipe. Ellos realmente desean la guerra. Después de haberlo declarado abiertamente frente a todos, Aoki sintió que, en lugar de un alivio, su visión se oscurecía poco a poco. Yo, corriendo de un lado a otro, qué patético. Desde el principio, ellos nunca tuvieron la intención de terminar esto aquí. Si llegamos a enfrentarnos a Rusia, ¿tendríamos alguna posibilidad de ganar? No, no la tenemos. Sí, ahora mismo no la tenemos. Realmente, fue por poco. Si hubiéramos dejado ir al almirante Romen sin más, habría regresado con una flota aún más grande. No puedo dejarlo así. Había una sola forma de poner fin a esta gran conspiración a tiempo. Aceptar esa maldita propuesta que ellos mismos lanzaron esperando que la rechazáramos. Aoki Suzo, con su notable habilidad diplomática, había presentado tanto la situación fundamental como la solución. Maldita sea. La impotencia que sentía, desde la posición de un débil, al tener que tragarse este amargo trago, era indescriptible. Para un historiador apasionado, el encuentro con personajes del pasado, ya fueran villanos o héroes, siempre resultaba emocionante. Un bicornio y uniforme militar occidental,
La impresión que me causó el emperador Meiji, vestido con su traje de gran mariscal, fue bastante sencilla, muy lejos de lo que había imaginado. No era simplemente por su físico más pequeño que el mío. Para alguien que gobernaba sobre 100 millones de súbditos, parecía demasiado tímido. Si hasta a mí, que soy conocido como un príncipe retraído, me resultaba tan evidente, ¿no es gracioso que el emperador lo sea aún más? Tras el incidente del 11 de mayo, pasaron 8 días completos hasta que yo pude aparecer públicamente con una disculpa oficial del emperador. Durante ese tiempo, sucedieron bastantes cosas, desde recibir más de 10.000 telegramas de consuelo de todo Japón hasta la extraña situación en que una joven se quitó la vida como símbolo de disculpa. Pensé que era un intento del gobierno japonés de retenernos aún más, pero parecía que no. De hecho, el ministro del Interior, Saigo, quien supervisaba la policía, el orden público, la sanidad y la autonomía local, incluso renunció voluntariamente, diciendo que sentía una responsabilidad moral. Como si eso me importara. ¿Siento deseos de venganza? No. ¿Quiero imponer justicia? Tampoco. ¿Siento avaricia? Sí. Con ese razonamiento, el espectáculo que se desarrollaba frente a mí realmente no me importaba mucho, aún así, sonreí con calma. Porque, después de todo, recibí el dinero ayer. ¿Van a darme esto? ¿Por qué realmente me lo están dando? ¿Qué? ¿6 millones de yenes? ¿El almirante Romen pidió más? Yo estaba pensando en reducir la cifra a medida que negociáramos. Un pago en 4 años, con cuotas anuales de 1,5 millones de yenes cada mayo. La expresión del ministro de Relaciones Exteriores, Aoki Suzo, quien estaba detrás del emperador Meiji, no lucía nada bien, pero siendo el monto acordado por ambas partes, parecía que lo pagarían. El emperador Meiji recitaba de un documento algo que, interpretado, venía a ser una disculpa, una compensación y el deseo de que no hubiera tensiones entre ambos países. Cada vez que el fotógrafo tomaba imágenes de nosotros en conversación, yo asentía con una sonrisa forzada. Como detalle adicional, el almirante Romen recibió una orden del Sol Naciente de segunda clase en la ceremonia posterior. Era la segunda condecoración más alta y al parecer venía con una pensión incluida. ¿Está bien que acepte esto? Parecía que querían matarme con la mirada mientras me lo colocaban. Dicen que es de oro. Véndela si quieres. Ah, devuelve la pensión. Yo me encargaré de darte algo aparte. De igual modo, yo también tuve que entregar la orden de Santa Ana a un conductor de rickshaw que ayudó a detener a Tsuda Shinzo. Sin embargo, bajo nuestras normas de compensación, tuvimos que pagarle 1.000 yenes. Esos malditos, les dan 36 yenes por el mismo rango, pero nosotros tenemos que pagar una pensión vitalicia. Al día siguiente, los periódicos informaron algo muy distinto. Decían que, tras mi aceptación de la disculpa, el gobierno japonés, en su generosidad, me había ofrecido la indemnización como muestra de su magnanimidad. El largo y prolongado espectáculo finalmente baja su telón. No sé cuánto de la verdad se filtrará al exterior, pero no creo que se escape de las repercusiones. Por lo pronto, las relaciones entre Rusia y Japón parecen haberse deteriorado bastante. Es la mañana de nuestra partida hacia Vladivostok. Apoyo mi espalda en la barandilla de la cubierta, cierro los ojos y dejo que el sol naciente y la brisa marina me envuelvan, evocando los recuerdos de las 3 semanas que pasé en Japón. Recuerdos agradables. Recuerdos dolorosos. Recuerdos de gratitud. Cuando descansaba en la cabina, el príncipe Takehito me envió un regalo por mi 23º cumpleaños. Había porcelana, una espada, varias cosas. Quiero creer que me lo envió con sincera alegría por mi cumpleaños. Aunque todavía me duele un poco cuando me toco la frente, apenas duele si lo dejo tranquilo. Quedará una cicatriz, claro, pero ¿qué más da? Todo ha pasado ya. Es algo que debo olvidar y seguir adelante. Espero que mis queridos amigos japoneses también aprendan a adoptar esta actitud positiva. Yo ya he dejado atrás todos esos sentimientos en el pasado. Uf, para. Detengan el carruaje. Ah. Llegamos a Vladivostok el 2 de junio. Y hoy es 16 de agosto. Su Alteza, si nos detenemos solo causaremos más retrasos. Sí, ya lo sé muy bien. Pero seguir avanzando por un camino tan desastroso hará que me muera antes de llegar. Solo debe soportarlo hasta hoy.
No quedan ni 3 horas, y en San Petersburgo ya nos están esperando. Ah, siempre con tus sermones. Pensé que el almirante debía quedarse a custodiar el barco, pero no fue así. Resulta que el almirante Romen vino desde el principio para garantizar mi seguridad y me acompañará hasta San Petersburgo. El tiempo necesario para ir de Vladivostok hasta la capital, San Petersburgo, por tierra. 3 meses. ¿Esto es realmente una locura? Exactamente 3 meses y 2 semanas. Yo hubiera preferido regresar por la ruta más corta, pero en mi posición de príncipe heredero en una vuelta al mundo, hasta construyeron un arco de triunfo en Blagoveshchensk para un evento, o me obligaron a dar discursos a los colonos en medio de la nada. Qué agotador es este estatus. El camino de regreso a la capital fue una auténtica pesadilla. Ahora entiendo perfectamente por qué en esta época casi nadie se aventura a hacer viajes. Almirante Romen dijo que si fuera invierno nos tomaría más de 3 meses. Es en caso de éxito en la travesía. Si hubiera accidentes o quedáramos atrapados en la nieve, podría llevar incluso más de 4 meses. Ahora entiendo por qué los trabajadores de los gulags fueron enviados a construir el ferrocarril. Conectar este camino por vía terrestre ya es una locura, imagínate hacerlo por tren. Jamás. No volveré a poner un pie en el lejano oriente. Al menos no hasta que ese ferrocarril esté completo. De repente, entendí por qué Rusia perdió la guerra ruso-japonesa. Solo el esfuerzo de viajar hasta el otro lado del mundo sería mortal, y si trasladar un solo cuerpo humano era tan difícil, mover suministros de guerra habría hecho desear la muerte a los soldados de a pie. Sin embargo, todo tiene un final, y tras gastar meses completos de vida, finalmente pisamos suelo europeo. San Petersburgo, la capital imperial. Imposible, imposible. Sí, pero el protocolo debe cumplirse. Ah, así que por eso estaban esos soldados a caballo alineados desde la entrada de la ciudad. Esta maldita ceremonia de protocolo me sigue atormentando hasta el final. Hasta los ciudadanos han salido a mirar, y, aunque parece que no tienen prisa por terminar, el carruaje avanza lentamente por la ciudad. Después de eso, perdí la noción del tiempo. Me arrastraron de un lado a otro, cumpliendo con cada instrucción, hasta que llegó la noche, y cuando recobré el sentido, veo que has regresado. Padre. Me encontraba solo frente a mi padre, a quien no veía desde hacía un año. Entonces, ¿cómo te fue al salir al mundo después de vivir solo en el palacio? Era vasto. Mucho más que nuestro imperio. Su voz, áspera y pesada como un pedazo de hierro, delataba un estado de salud delicado. Era el hombre corpulento que recordaba. Sentado, su altura superaba la de cualquier servidor, y su mano, apoyada en el brazo del sillón, era más grande que el rostro de muchas personas. Aunque me parezco a él, su presencia emana un aire salvaje mucho más intenso. Sé que valora mucho a la familia, pero quizás por ser una conversación entre padre e hijo, las palabras parecían salir a trompicones. He oído sobre lo sucedido en Asia. Sí, eso fue. Dicen que desarmaste a un hombre con espada con tus propias manos. Ah, sí, así fue. Si fueras el mismo que yo conocía, habrías gritado y salido corriendo por el callejón. Por un momento, la mirada sin vida de un enfermo que apenas puede sostenerse me atravesó. Una mirada fría y absolutamente directa. Yo también lo observé, recordando al padre que tenía en mi memoria de niño. Ya ni siquiera huyes. Ven aquí. Moviéndome con el cuerpo rígido por la tensión, me acerqué a él. Entonces, me envolvió en sus enormes brazos. Bienvenido de vuelta, hijo. Ah. En ese instante, una extraña emoción surgió desde lo más profundo de mí. Vuelven a mi mente algunas de las dudas que tuve en el camino de regreso a la capital. Yujichan y Nikolai Alexandrovich. ¿Quién soy en realidad? ¿Serán dos personas fusionadas de una manera inexplicable por la ciencia, o acaso los recuerdos de uno se absorbieron en el otro? Aún no tengo la respuesta, pero creo que sé algo con certeza. Ambos son, innegablemente, una parte de mí. El yo de ahora es, sin duda, Nikolai Alexandrovich. Fin del capítulo 5.